Vamos a seguir la historia de Merlina. Ella no pudo estar en una escuela normal y sus papás la enviaron a Nunca Más. Esta es una escuela de monstruos, donde va a tener que resolver muchos asesinatos y un misterio que involucró a Homero y a Morticia hace 25 años. En Merlina vamos a ver una historia un poco diferente de los Locos Adams, porque aquí el personaje principal es Merlina. Toda la familia no es importante, o sea, van a ser como cameos en la serie, pero la historia principal es de Merlina. La verdad, esta es una apuesta de Netflix que me gustó mucho, porque vemos algo diferente a lo que ya conocemos de los Locos Adams. Vamos a ver nuevas cosas y muchos nuevos personajes. Así que antes de ver el video, yo les recomiendo que vayan a verla a Netflix, porque este es un resumen y aquí me saltan muchas cosas. Y si quieren saber cuál es vamos a seguir a Merlina, que se encuentra a su hermano Pericles encerrado en su casillero, y gracias a una visión, se da cuenta que los matones de la escuela le hicieron bullying. Así que lo mejor que hace es ir a la alberca y le suelta 2 bolsas llenas de pirañas para vengarse. ¡Qué buena onda! Así que después de esto, Morticia y Homero, que son sus papás, deciden que lo mejor es enviarle un internado para niños especiales, el lugar donde ellos se enamoraron cuando eran jóvenes. Cuando llega a la escuela, Merlina conoce a la directora, Larissa. Ella era compañera de su mamá en el pasado, así que la recibe y le presenta a su nueva compañera de cuarto, la alegre y colorida Enid. Todo lo contrario a Merlina. Obviamente ella se quiere ir a toda hostia de ahí, pero poco a poco va descubriendo que hay muchos grupos de amigos, como los vampiros, las pieles y las escamas o sirenas. Así que ella mejor se despide de su familia y Morticia le advierte que no va a poder escapar de ahí. Así que le regala un collar con sus iniciales, le deja una bolsa de cristal para hablarse y le suelta dedos para que la vigile de cerca. A todo esto, el sheriff Donovan encontró el cuerpo de un joven que fue brutalmente asesinado en el bosque, y él cree que todos los asesinatos que ha habido están relacionados con el internado. Más tarde, Merlina conoce a Marilyn. Ella le regala una flor negra, le dice las reglas de la escuela y le cuenta que en el pueblo más cercano no tratan bien a los estudiantes de Nunca Más. Al día siguiente, en la clase de esgrima, Merlina decide retar a la líder de las sirenas, Bianca, y todos pensaban que iba a perder, pero Merlina lo sorprende con sus habilidades de combate y ya al final se pierde. En la enfermería, Merlina conoce a Rowan, un niño tímido y asmático que no tiene ningún amigo, y ya cuando sale, casi le aplasta una gárgola. Pero Javier le salvó la vida, y lo mejor de todo es que los dos se conocieron cuando eran niños, y ella lo había salvado cuando jugaban a las escondidas, ya que él se había escondido en el ataúd de su madrina y estaba por ser enterrado vivo. Más tarde, Merlina descubre a Dedos, así que lo amenaza con encerrarlo para siempre, a menos que le jure lealtad eterna, y obviamente Dedos acepta. Al día siguiente, Larissa la lleva a su sesión de terapia con la doctora Valerie. Ella le habla sobre la relación entre los libros que escribe y su propia vida, ya que planea convertirse en una escritora exitosa. Lo malo es que ningún editor quiere publicar sus libros porque son muy extraños. Entonces Merlina finge ir al baño y aprovecha para escapar por el pueblo. Pero aquí choca con un hombre y vuelve a tener una visión extraña donde ve un crimen. Después llega a una cafetería y aquí ayuda a un tipo llamado Tyler con su máquina de café. A cambio de esto, la va a llevar a la estación de tren más cercana, así que Merlina lo va a esperar. Pero en ese momento, 3 niños vestidos de peregrinos la molestan por ser de Nunca Más. Entonces Merlina los enfrenta y les da putazos, así como le enseñó su tío. ¡Qué femenina! En ese momento llega Larissa para llevársela, y cuando Donovan escucha que es una Adams, le dice que su papá debería estar preso y la va a estar vigilando. En el camino de regreso, Merlina ve el accidente que vio en su visión, y después de tocar el violonchelo para sentirse mejor, descubre que Enid no se desarrolló completamente como un lobo, y tiene miedo de terminar sola por esto. Entonces Merlina le cuenta que cuando tenía 6 años, unos niños aplastaron a su escorpión mientras lo sacaba a pasear. Así que después de enterrarlo, juró que nunca más iba a volver a llorar. A todo esto, Dedos va con Tyler para pedir que llame a Merlina, y él acepta ayudarle a escapar durante el festival de la cosecha, pero Larissa le estaba observando muy de cerca. Ahora, mientras el Komodo 3000 explota, Tyler le da el archivo policial de Homero a Merlina. Ahora deben escapar de los que les dio putados en la cafetería. Entonces vuelve a tener una visión sobre un libro, un cuervo, fuego y un crimen que relaciona a Rowan, así que se va toda hostia atrás de él. Ella le dice que está en peligro, pero él la sorprende atacándola y le revela que fue él quien trató de matarla con la gárgola, ya que aparece un terrible dibujo que hizo su mamá vidente 25 años antes. Ella le dijo que tenía que detener a la niña del dibujo antes de que destruyera la academia,
Pero en ese momento, un monstruo gigante lo detiene y lo lastima hasta acabar con él de una forma brutal. Al final el monstruo ve a Merlina fijamente y se va. Más tarde habla con sus papás y les admite que la academia le encanta, ya que en una semana descubrió que su papá podría ser un asesino. Se salvó de que la mataran 2 veces, se dio cuenta que puede destruir la escuela y fue salvada por un monstruo. Ahora, el sheriff visita nunca más porque sabe que un estudiante fue responsable de la muerte de Rowan. Pero Merlin intenta convencerlo de que fue un monstruo. Después le pide hablar a solas con él para revelar que alguien intenta encubrir lo que pasó con Rowan, ya que no se encontró ninguna evidencia del asesinato. En ese momento, Rowan aparece enfrente de ellos como si nada le hubiera pasado y deja en shock a Merlina. Ahora todos creen que ella lo inventó todo, excepto Tyler, con quien cada vez tiene más química. Esa noche Merlin encuentra una extraña marca en el dibujo que le mostró Rowan, y cuando intenta hablar con él, Larissa le revela que fue expulsado y ella descubre que empezó a tener visiones como su mamá. Por eso lo obliga a anotarse en algún club de la escuela para mantenerla vigilada. Entonces se mete al coro, quien es dirigido por Bianca. Ella le cuenta que después de verla desmayada, corrió a contarle a Larissa, ya que no confía en la policía. Después va con Javier y le cuenta que la última vez que lo vio fue en el festival mientras Larissa no le quitaba los ojos de encima. También intenta hablar con Rowan, pero este se sube al carro de la señora Thornhill y se va sin decir nada. Entonces, Dedos lo sigue hasta la estación, donde en uno de los baños sale con un cuerpo totalmente distinto y esto lo confunde de una forma brutal. Pobre Dedos. Al final nos damos cuenta que Larissa tiene la habilidad de cambiar de forma y es la responsable de encubrir el asesinato. Ahora, mientras están en clase, Merlina desafía a Bianca con su conocimiento avanzado y ella se empieza a sentir algo celosa. Unas horas después va a hablar con Dedos. Le confiesa que siente que va a ser responsable de algo terrible. Ella no quiere que eso pase, entonces regresa a la escena del crimen de Rowan. Aquí Tyler la salva de ser descubierta por su papá y también se entera que el monstruo salvó a Merlina. Aquí ella toca los lentes y tiene una visión donde Javier discute con su amigo de cuarto. Rowan lo ataca y vuelve a aparecer el libro de la Sociedad de la Noche Oscura. Después se van a la biblioteca. Aquí Marilyn le cuenta que el símbolo del libro pertenece a una sociedad estudiantil que se disolvió hace años. Más tarde, Merlina se infiltra en modo sigilo al cuarto de Javier. Ahí encuentra una máscara abajo de la cama de Rowan, y ahora se tiene que esconder porque Bianca llegó para hablar con Javier. Aquí se da cuenta que los dos fueron novios en el pasado, y que Bianca arruinó el equipo de Nit antes del torneo de botes de mañana. Cuando regresa a su cuarto, ve que Nit está llorando por perder a una de sus compañeros de equipo, así que Merlina decide ayudarla y va a humillar a Blanca en venganza por lo que le hizo. Al día siguiente se viste con el uniforme de los Gatos Negros para la Copa Edgar Allan Poe. El ganador va a tener algunos privilegios especiales, así que la carrera empieza y Bianca usa una de sus sirenas para hundir uno de los botes. Merlina se da cuenta y le lanza una red para atraparlo. Cuando llegan a la tierra, ella corre a buscar la bandera, mientras Nit arruina el bote de otro equipo. Cuando Merlina toca la bandera, tiene una visión que la desmaya y la transporta a una dimensión donde una niña le dice que ella será la clave. Ahora despierta, pero regresan con desventaja, y el bote del equipo de Javier se arruina por Enid, y la final está entre el equipo de Bianca y los Gatos Negros. Así que Merlina activa sus armas, pero la sirena los empuja lejos. Entonces Dedos las defiende y las niñas logran lastimar el bote de Bianca y al final ganan la carrera. Más tarde en la ceremonia, Merlin encuentra una estatua de Edgar Allan Poe y descubre el símbolo del libro en sus misiones, pero Enid la aleja de ahí y Larissa le cuenta que la última vez que la Residencia Ofelia ganó la copa fue Morticia al frente del equipo y ella fue la copiloto. Y en la noche, Merlina resuelve distintos acertijos en la estatua del escritor y activa una entrada secreta hacia una biblioteca secreta que contiene una foto de sus papás. Cuando estaba guardando el libro de sus visiones, alguien le pone una bolsa y la secuestra. Ahora Merlina despertó amarrada por Bianca y todo el grupo de los oscuristas. Aquí nos damos cuenta que reabrieron la sociedad secreta después de la desaparición de un normie. Así le dicen a la gente normal. ¡Ah, caray! Y en resumen, Larissa le invita a unirse al equipo, pero tiene que mantener esto en secreto. Solo que Merlina rechaza unirse y se va decepcionada de no haber descubierto nada interesante. Después abre el libro que se robó y ve que comparte el fin de la escuela con un peregrino del pueblo. Al día siguiente, la academia sale de excursión al pueblo para conectar con la gente de ahí, y Javier le revela a Merlina que el libro que le robó lo había visto en el escritorio de Rowan, ya que se lo había llevado cuando lo echaron los oscuristas. Cuando le preguntó sobre eso, él se volvió loco y lo aventó contra el muro con sus poderes. Además, le dice que el peregrino del dibujo es Joseph Cranston.
el papá del fundador del pueblo y del parque temático Mundo Peregrino. Ahora el alcalde Walker habla con Donovan para decirle que el pueblo se sostiene gracias al aporte económico de Nunca Más, por lo que deben recibirlos con amabilidad. Merlina visita Mundo Peregrino y es obligada a trabajar como voluntaria. También vemos que Enid está pasando el tiempo con Ajax, el que le gusta. Luego, Merlina se infiltra en el centro de culto de Cranston, donde ve a la chica rubia de sus visiones sosteniendo un libro negro. A todo esto, Enid se entera que Javier tiene un lado oscuro que nadie ve. Tal vez es porque su papá sea famoso y se siente presionado por él. Además, descubre que Ajax es una gárgola, una criatura con la habilidad de convertir a la gente en piedra, y los dos quedan en una cita para esa misma noche detrás del invernadero. Ahora Merlina va a la cafetería para averiguar más sobre el lugar de culto original del siglo XVII, y Tyler le cuenta que lo único que queda son sus ruinas en el bosque. Ella va hacia allí con dedos, se deshace de un vagabundo y tiene otra visión del pueblo original acechando a la niña rubia. Ella se llama Goody Adams y es acusada de brujería. Cranston la declaró culpable y la mandó a la hoguera. Goody dice que es inocente, pero Cranston está decidido a limpiar el nuevo mundo de todos los excluidos. Así que la encierra en el lugar de culto, le prende fuego junto con su mamá y los demás excluidos. Goody logró escapar y juró vengarse de los peregrinos, mientras Cranston es testigo de todo esto. Cuando despierta, Merlina le cuenta a dedos que Goody Adams es su antepasado de hace 400 años. Pero en ese momento llega el monstruo. Ahora ella sigue sus huellas y cuando cambian se da cuenta que la bestia es humana. ¿Qué carajo? En ese momento aparece Javier. No le cree nada, ya que las huellas se borraron por la lluvia, y le cuenta que su papá es psíquico y por eso sabe que las visiones que tiene Merlina no son de confianza, y esto es porque pueden pasar gracias a sus emociones. Cuando termine el día, ella promete vengarse de Cranston por lo que hizo, y justo antes de tocar el cello para inaugurar una nueva estatua, Dedos prende un fósforo que sigue una línea hacia la estatua y la hace explotar de una forma brutal. Obviamente Larissa la regaña y le echa la culpa de lo que pasó, pero Merlina asegura ser inocente y descubre que Larissa sabe la verdadera historia de Cranston con los excluidos. Pero ella está decidida a dejar todo atrás y crear lazos con los normies. Y en la noche, el monstruo ataca al pobre vagabundo que estaba en las ruinas. Todo esto mientras Enid se prepara para su cita con Ajax y Merlina sigue escribiendo su libro. Aquí Marilyn se asegura que nadie le está mirando y entra al cuarto secreto de la academia. En ese momento nos damos cuenta que sabe de la sociedad secreta, y la toalla que usaba Ajax para cubrir el espejo se cae y vemos que se convierte en piedra porque es una gárgola. Ahora Larissa arranca una hoja sobre Morticia y la arroja al fuego, mientras Enid se enoja porque fue plantada por Ajax. Javier sale asustado del cobertizo y se cubre con una herida en el cuello, mientras la policía llega a la escena del crimen con el vagabundo y el sheriff descubre quién es el monstruo.